buenas a todos y todas por estar nuevamente en estas clases de biología hablando un poquito acerca de la fisiología humana. Específicamente vamos a dar continuidad al sistema nervioso y dentro de este vamos a abordar un poco cómo funciona este sistema nervioso desde el aspecto relacionado con el potencial de acción, que va a ser la base para comprender posteriormente los impulsos nerviosos. Bienvenidos. Ahora, para poder adentrarnos en el tema, lo primero que tenemos que entender es qué cosa es el potencial de membrana de reposo. Este potencial de membrana de reposo, como bien lo presentamos acá, es una diferencia de potencial eléctrico entre el interior y el exterior de la membrana. Se le otorgan valores negativos y esto se debe sobre todo al hecho de que existen varios factores, ¿sí? Dentro de los cuales podemos citar estos 5 que tenemos acá. Lo primero, que la membrana celular es una barrera selectiva, sobre todo para iones y moléculas cargadas. De esta manera, iones como el sodio y el potasio tienen bastante dificultad para atravesar la membrana, un poco más el sodio que el potasio. Por otro lado, tenemos que en el interior celular hay proteínas que tienen carga negativa. Ya de una manera, ya estoy diciendo que predominan en el interior celular cargas de este tipo, ¿sí? Por otro lado, tenemos que, como mencionábamos, tanto para el sodio como para el potasio existen una diferente permeabilidad, ¿listo? Pero de manera general, la membrana no es tan permeable a estos iones. Por otro lado, existe una bomba, ¿ya?, de transporte activo llamada bomba sodio-potasio que tiene un trabajo diferencial, de manera que puede sacar 3 iones sodio del interior celular y al mismo tiempo puede, introducir a la célula 2 iones potasio. De modo que esta diferencia de transporte, 3 cargas positivas para afuera y solo repongo 2 negativas al interior, y al mismo tiempo que hayan proteínas con cargas negativas al interior, esto deja el interior celular con carga negativa y el exterior con carga o exceso de cargas positivas. ¿Listo? Vamos a pasar a analizar justamente ese potencial de acción, que no es otra cosa que una serie de cambios en el potencial de membrana, cambios transitorios en el potencial de membrana debido a un estímulo determinado. Como podemos ver en este gráfico, partimos de un menos 70 milivolts, listo, en la membrana, que ese sería el potencial de membrana en reposo. Una vez que partimos de ahí ante un estímulo determinado que llega a un valor llamado umbral, desencadena cambios bruscos en el potencial de membrana. Cambios bruscos, ¿ya?, pasando desde un valor negativo hasta un valor positivo en una etapa que se llama despolarización y después retornando desde ese valor positivo a valores negativos en una etapa llamada repolarización. En este caso, retornar hacia los valores negativos, se llega a un periodo de tiempo, por supuesto, llamado periodo refractario, donde es muy difícil que ante un estímulo se pueda volver a desencadenar el potencial de acción. Y posterior a ese periodo refractario, pues se regresa al potencial de membrana de reposo. Tener en cuenta de que esto dura por lo general milisegundos. Por lo general dura menos de un segundo el desarrollo de un potencial de acción. Con esto en mente, vamos a ver qué ocurre específicamente en cada una de las etapas de este potencial de acción. Teníamos aquí el potencial de membrana de reposo, en esta neurona es menos 90 milivolts, ¿listo? Y aquí tenemos un estímulo que hizo que el potencial de membrana cambiara desde menos 90 hasta casi menos 65. Será unos menos 70 más o menos. ¿Listo? ¿Qué pasó aquí? Aquí se abren una serie de canales dependientes de voltaje, es decir, dependientes del cambio de voltaje. ¿Listo? Canales de sodio que una vez que se alcanza el potencial umbral, se abren en masa, es decir, se abren todos o casi todos a la vez. ¿Listo? Esos canales dependientes de voltaje, ¿qué van a hacer? Provoca que entre sodio a la célula. El sodio tiene carga positiva, por tanto va, entre comillas, a neutralizar las cargas negativas. Por ende, el interior celular, ante un exceso de cargas positivas que entran, se va a tornar positivo. Hay una depolarización. ¿Qué sucede? Posterior a esto, se van a abrir entonces los canales de potasio también dependientes de voltaje. Es decir,
al cambiar este voltaje de negativo a positivo, entonces se abren estos canales de potasio y se cierran los de sodio. Al abrirse los canales de potasio, como dentro de la célula hay más potasio que fuera de la célula, ¿qué va a provocar? Que salga potasio del interior celular al exterior celular. Esto hace entonces extraer cargas positivas del interior hacia el exterior, provoca entonces que el potencial de membrana retorne a valores negativos. ¿Ya? Aquí tenemos la etapa de hiperpolarización porque estos canales de potasio permanecen abiertos más tiempo de, digamos así, entre comillas, del requerido. Por supuesto, esto tiene una función biológica de no sobreestimular tal vez a la neurona. Ahora, en esta etapa de hiperpolarización, ¿quién hace regresar el potencial de membrana hacia los valores normales? Pues la bomba sodio-potasio. Espero que con esto pues hayamos comprendido un poquito más de cómo se produce este proceso, ¿sí? Ahora, solo un detalle aquí para que comprendamos la utilidad práctica de esto. Por ejemplo, los anestésicos locales, esos que utilizan, digamos, en odontología, ¿ya? Como la lidocaína, bloquean los canales de sodio. Por tanto, impiden esta etapa de despolarización. Y si la impiden, no va a haber entonces estímulo suficiente para, o podría haber tal vez un sobreestímulo, ¿listo? Pero bueno, por lo general provocan el efecto anestésico porque el estímulo no llega a ser suficiente para abrir estos canales. Entonces, si no puedo abrir los canales, no se desencadena potencial de acción y usted va a sentir entonces en la zona donde se le aplicó este material, va a sentir anestesiado porque no logra entonces percibir ya un estímulo doloroso, por ejemplo. En el caso de esta toxina llamada tetrodotoxina, producida por el pez fugu en Japón, que es un pez globo, bloquea a su vez también los canales de sodio dependientes de voltaje. Al bloquear estos canales tampoco se da la etapa de despolarización. Por eso es que esta es una neurotoxina potencialmente peligrosa. Por supuesto, todo depende de la dosis.